de Nehemías capítulo 2, donde comenzamos la semana pasada una nueva serie de mensajes. Y dice la palabra en el versículo 1: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo, él vino delante, perdón, los espejuelos están un poco. Sucedió en el mes de Nisán, que en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces yo temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Hermanos, esta preciosa palabra, este precioso libro de Nehemías trae tantas preciosas enseñanzas para nosotros. El domingo pasado estuvimos hablando de este hombre de Nehemías, este hombre cuyo nombre, si usted recuerda, es Jehová es consolador, o Jehová consuela. Un hombre que tenía temor de Dios, un hombre con una pasión y un amor por el pueblo de Dios, un hombre que sentía una carga por el pueblo de Dios que le llevó a estar clamando varios meses. Ahora, algo que me llama la atención es que el nombre de Nehemías es Dios consuela o Dios es consolación. Nehemías nació en el cautiverio. Nehemías nunca había pisado Jerusalén, pero nos dice la palabra y la Biblia, tenemos que tener en cuenta cada palabra, cada pasaje que nos aparece, que el padre de Nehemías se llamaba Acalías. ¿Y por qué la Biblia nos dice que el nombre era Acalías? ¿Por qué? Porque usted sabe lo que significa Acalías. Acalías significa Jehová está oculto. Jehová está oculto. Yo miraba y decía: wow, ¿quién le pone a su hijo un nombre que significa Jehová está oculto? ¿Se lo pondrías tú? Recuerden que en aquellos tiempos se le ponía el nombre de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al carácter que se esperaba de sus hijos, de acuerdo a las circunstancias en que estaba viviendo. Y Acalías fue un hombre que nació en medio del cautiverio, nació lejos de su nación, nació lejos de la ciudad de Israel. Estaban en esclavitud. Y los padres de Acalías estaban en sufrimiento, estaban en medio de un dolor y dijeron: wow, Dios ha ocultado su rostro para nosotros, Dios está lejos. Pero sucedió algo interesante. Acalías fue creciendo, se hizo un hombre, y cuando tuvo un hijo, él pudo decir: ya Dios no está oculto, Dios es mi consuelo. Dios no está oculto. Aunque a mí me pusieron el nombre, Dios está oculto, Dios está lejos, yo le voy a poner a mi hijo: mi Dios es mi consuelo, Dios es mi esperanza. Y amados hermanos, yo no sé cuál es el trasfondo que tú traes de tu hogar. Yo no sé cuál es el trasfondo que tú traes de tu familia. Yo no sé cuál es tu cultura. Porque aquí no solamente tenemos cultura de diferentes países. Aquí tenemos mexicanos, tenemos dominicanos, tenemos muchos hondureños, tenemos Guatemala, sí, Guatemala, Ecuador, tenemos cubanos, no hay más nadie. ¿Cuántos hermanos diferentes? Pero no solamente esto, sino que cada uno de nosotros, usted como persona, viene de una cultura diferente a la de su esposo o su esposa. Pero amados hermanos, no importa la cultura que tú traigas, que tú vengas, es hora de decir: lo pasado, pasado, y yo me enfoco hacia adelante, que ahora mi propósito y mi futuro es Dios. Dios es mi propósito, Dios es mi esperanza, Dios es mi consuelo. Hermano, yo te voy a decir, yo vengo de una familia donde mi papá era un alcohólico, donde mi papá era una persona que se casó muchísimas veces, donde mi papá fue una persona que vivió alejado de Dios, y él decía: mi Dios es fidel. Pero un día, cuando yo conocí al Señor, yo dije: hasta aquí, la cadena se rompe. Hasta aquí, a partir de ahora,
En el nombre del Señor, mi familia va a ser una familia que ama al Señor. Yo quiero una familia que busque a Dios. Yo quiero una familia, y me esforcé y trabajé para la gloria de Dios, enseñando a mis hijos, predicándole la palabra, leyendo la Biblia, porque yo quiero que mis hijos no sean como era mi pasado. Jehová está oscuro, Jehová está oculto, era el pasado para mí. Pero cuando conocí a Cristo dije, a partir de ahora, Dios es mi esperanza. Y eso es lo que yo quiero para mi familia. Eso es lo que yo quiero para mis hijos. Que mi familia y mis hijos caminen en esperanza, en la esperanza de Dios. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Dice la palabra que Nehemías fue un hombre de oración, un hombre de temor a Dios, un hombre que conocía la palabra. ¿Por qué? Porque un día un hombre que se llamaba Dios está oculto dijo, no, a partir de ahora Dios es mi esperanza. A partir de ahora las cosas van a cambiar. Y mira qué preciosa dice la palabra que Nehemías estuvo orando. Cuando él escuchó, Dios puso en su corazón, y dice la palabra que Dios es el que produce en nosotros ¿qué cosa? El querer como el hacer por su buena voluntad. Y Dios puso en el corazón de Nehemías indagar y preguntar por la condición del pueblo de Dios. Y yo te voy a decir, si tú eres parte de la familia de Dios, si tú eres parte del pueblo de Dios, a ti siempre te va a preocupar cómo está la familia de Dios, cómo está la iglesia. Columna, dice la Biblia que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso somos tú y yo. Y si tú eres cristiano, a ti te va a preocupar eso. Y vas a sentir carga, y vas a orar por tu familia, y tú vas a orar por el pueblo de Dios, porque tú y yo somos un cuerpo en Cristo. Y dice la palabra que Nehemías estaba cargado y comenzó a orar. Y comenzó a orar. Orar por el pueblo de Dios. Orar por algunos motivos interesantes que hoy vamos a ver. Ahora, miren cómo dice la palabra. En el capítulo 1, dice la palabra que Nehemías empezó a orar. Dice, aconteció en el mes de Quisleu. Para nosotros, noviembre, casi diciembre. Pero en el capítulo 2 dice, sucedió en el mes de Nisán. Nisán, estamos hablando de marzo, abril, para nosotros. Es decir, que cuando Nehemías comenzó a orar, Nehemías no vio la respuesta al momento. Nehemías no vio que la respuesta llegó al momento, sino que Nehemías comenzó a orar. Y fíjense, la oración que aparece aquí, de Nehemías orando y confesando sus pecados, no es la oración que hizo un día, sino es el resumen de las oraciones que constantemente Nehemías estaba haciendo delante de Dios. Nehemías estaba orando y pasaron 4 meses antes que apareciera la respuesta de Dios. 4 meses. Y quiero decirte, amado hermano, algo bien importante. Y es que Dios tiene su tiempo. Dios tiene su tiempo. Estamos viviendo, hermanos míos, en un tiempo donde queremos que todo sea rápido. Queremos que todo sea rápido. Ana, resuélveme un problema. Pastor, el mes que viene. No, Ana, quiero que sea mañana. Tengo hambre. Al momento quiero comida rápida. Y ustedes ven que a las 12 del día, 11:30 a 1:30, ustedes ven que frente a los McDonald's se hacen colas kilométricas que a veces toman cuadras. ¿Por qué? Porque la gente quiere comida rápida, que son las más dañinas. ¿Cuál es la mejor comida? La más saludable, aquella que toma proceso para hacerlo. Cuando mi hermana Mili se pone con calma a preparar un buen asadito y le va dando su sazón con tiempo y después lo lleva varias horas al horno, ¿cómo queda eso? Tienes que invitarme, Mili, para que me deje saber. Pero la comida que lleva tiempo, que usted prepara con tiempo, es la que más bien hace a tu cuerpo, es la que es más sabrosa, es la que es más agradable. Pero hoy queremos que todas las cosas sean rápidas, casas rápidas, comida rápida, bebida rápida, todo queremos que sea rápido. Pero yo te digo una cosa, conmigo no hay comida rápida, yo requiero tiempo. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. Y Dios hizo grandes cosas, ha hecho grandes cosas y hará grandes cosas. Pero vemos que siempre Dios toma su tiempo. Qué preciosa promesa Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo, ¿tú sabes qué, Abraham? Yo sé que tú estás viejito, yo sé que ya las canas están en tu cabeza, pero yo te voy a regalar un hijo. Pasaron 25 años antes que se cumpliera la promesa. Abraham esperó 25 años
vemos la historia que Abraham se desesperó y cometió un error que hasta hoy vemos las consecuencias. Porque no esperó el tiempo, pero Dios tiene su tiempo. José, Dios le dijo a José cuando estaba con sus hermanos, en sueño le dijo: mira, tú vas a ser un gran líder, tú vas a estar frente a tus hermanos se van a inclinar ante ti. Pero tuvo que pasar mucho tiempo. Pasó tiempo que lo vendieron como esclavo, pasó tiempo que estaba en prisión, y después de varios años, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañazo, Dios, que es tan maravilloso, que hace las cosas, que nos deja siempre con la boca abierta y nos sorprende con tantas cosas, tomó algo inconcebible, tomó a José de la prisión, y en unos minutos José estaba siendo vestido e investido como el segundo hombre más importante del reino. Eso solamente lo puede hacer Dios, pero Dios toma su tiempo. Moisés pasó 40 años en Egipto creyendo que era alguien. Y él sabía en su corazón que Dios en algún momento lo iba a usar. Pero él creía que iba a ser a su manera. Pero Dios lo mandó 40 años al desierto a esperar para que entendiera que no era su manera, que era la manera de Dios. 40 años creyendo que era alguien. 40 años entendiendo que era nadie. Y entonces fue que Dios lo tomó 40 años para demostrar que Él toma un don nadie y lo hace alguien para su gloria. Porque dice la palabra de Dios que a los vil y menospreciados de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hermanos, dice la palabra del Señor que Ana oró mucho por su hijo Samuel. Estaba clamando, estaba orando, estaba pidiendo y estaba sufriendo humillación. Y después de mucho tiempo Dios le dijo: te voy a dar un hijo. Y Dios le concedió a Samuel. Dios ungió a David, mandó al profeta Samuel, la historia preciosa. Y todo el mundo decía: no, David, este es el muchachito que tiene que estar en el campo cuidando las ovejas. Dios lo ungió, pero automáticamente David no fue el rey. David tuvo que pasar varios años incluso huyendo del rey Saúl para convertirse en el rey David. De hecho, el mismo Jesús, antes de comenzar su ministerio, esperó tiempo hasta llegar a la edad adecuada para comenzar su ministerio terrenal. Hermanos míos, ciertamente hoy queremos muchas cosas rápidas, pero Dios tiene su tiempo y todo tiene tiempo para Dios. Como usted va a los salmos, muchas veces encontramos esta idea: espera en Dios. No te impacientes, espera en Dios. Pero ¿sabes qué? Somos impacientes, somos humanos y realmente muchas veces nos incomodamos, nos impacientamos, queremos que las cosas se resuelvan rápido. Y nos desanimamos y estamos orando: ay Señor, toca el corazón de mi hijo para que se convierta. Toca el corazón de mi hija para que se convierta. Toca el corazón de mi esposo para que se convierta. Quiero decirte una cosa, mi hermano: no te desanimes. Dios tiene su tiempo. No es cuando tú quieres, es cuando Dios quiere. Mi madre, me acuerdo de mi madre que oraba. Me acuerdo de mi abuela tirada en mi cama, a la orilla de mi cama, orando. Yo me hacía dormido y ella oraba y el Señor decía: sálvalo, Padre, sálvalo. Y yo me reía y decía: esta vieja estúpida, decía por dentro de mí. Pero quiero decirte que ese era mi pensamiento, porque el Espíritu Santo estaba esperando. Y cuando nadie se lo imaginaba, en el momento que nadie lo esperaba, Dios trató conmigo y pude conocer al Señor. No es tu tiempo, no es cuando tú quieres. Déjame hacerte una pregunta: si en estos momentos Dios te concediera todo lo que tú pides así, ¿cómo sería tu relación con el Señor? ¿Qué tipo de relación tendrías tú con Dios? ¿Tú sabes cuál sería la relación tú con Dios? Señor, me hace falta que me arregles el carro. Señor, me hace falta la comida. Simplemente una relación de dame y dame. Pero Dios dice que no. Dios quiere una relación más cercana con nosotros. Y te voy a decir que Dios espera el momento adecuado cuando Él va a recibir la gloria. Porque muy a menudo, estamos malinterpretando las cosas y no estamos viendo la mano de Dios, y más bien estamos viendo la manera como que lo hicimos nosotros. Yo recuerdo un hermano muy querido de nosotros. Él es ahora pastor de niños en una iglesia en Brasil. Su nombre es Ronald.
Ronald fue un joven que se convirtió en nuestra iglesia, allá en Vertiente, la iglesia de Lirmato, y pidió oración porque tenía problemas en la vista. Tenían que operarlo. Pero para que ustedes sepan, en Cuba hay buen sistema de salud, lo que es buenos médicos, pero el problema no es los médicos, el problema es todos los recursos para lo demás. Usted puede tener un médico, si no tiene los medicamentos, es un problema. Entonces él tuvo que viajar a La Habana. De Camagüey a La Habana, es bien distante. No es como aquí que usted saca un pasaje y va, no, era bien complicado, implicaba recursos, implicaba encontrar el lugar donde quedarse en La Habana, muchas cosas. Y estuvimos orando por él. Y cuando llegó a La Habana, qué tremendo, hermano. El médico le dijo, no, si tú no tienes nada, no hace falta operarte. Y él vino de regreso. Y yo me acuerdo que yo me senté con él y digo, dime, hermano, ¿qué te pasó? ¿Cómo te fue? Y dice, no, Víctor, si tú supieras, qué cosa más grande. Hice un viaje por gusto. ¿Por cómo creíste por gusto? Sí, no tengo nada en la vista. Y dije, gloria a Dios. Y me mira así como diciendo, ¿cómo que? Yo, hermano, ¿no estás acabando de ver que Dios hizo el milagro en tu vista? ¿No estás viendo que Dios puso su mano sobre tu vista? Entonces, amado hermano, muchas veces estamos así. Dios está obrando, pero como las cosas vienen tan sencillas, no vemos la mano de Dios obrar. Es por eso que Dios permite que nos pasemos tiempo, y hasta que decimos, wow, yo no puedo. Entonces dice, yo, para que tú veas que tú no puedes, yo sí puedo. Yo sí puedo. En cierta ocasión, yo siempre soñaba en Cuba con tener un micrófono, esto de lo que se pone aquí, inalámbrico, que mira, aquí estamos y por ahí está, y todavía no lo he usado porque tiene problemita. Y un hermano me llevó uno. Y cuando él me lleva ese micrófono, quiero decirte, en Cuba no se puede pasar, eso no se puede entrar a Cuba, eso te lo quitan en la aduana. Pero ¿sabes qué? El hermano lo pudo pasar. Y cuando él me entrega aquello, me quedo así medio que, pero wow, ¿tú pudiste pasar esto? Y me dice, sí. ¿Y cómo lo hiciste? Y dice, no, yo lo puse allí junto con los libros. Y entonces dije, sería que los libros bloquearían la señal y no lo verían por el escáner. Y me dice el hermano, fíjense que me quedé avergonzado, porque el hermano me dice, sí, podemos pensar que el escáner lo bloquearon, estaba roto, o simplemente podemos pensar que la mano de Dios permitió que pasara. Amados hermanos, Dios tiene su tiempo, porque si Dios te regalara las cosas, Dios te la diera sin necesidad de orar, sin necesidad de sacrificio, ¿cuál sería nuestra relación con Él? Dios fuera mi amiguito, pero Dios no es mi amiguito. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él tiene sus planes, sus propósitos. No es mi plan, es el de Él. Y cuando usted espera el tiempo de Dios, Dios te va a enseñar. Dios te va a enseñar cosas. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero esas cosas no se enseñan de la noche a la mañana. Esas cosas se enseñan en un trato de Dios con tu vida. Esas cosas Dios te lo enseña a medida que tú te acercas a Él. Cuando nosotros oramos, amados hermanos, y eso lo vemos en el libro de aquí de Nehemías, Dios nos va a enseñar a orar de algunas maneras. Y nos va a enseñar algunas cosas que no conocemos. En primer lugar, mis amados hermanos, Dios nos va a enseñar a orar con urgencia. Con urgencia. ¿Oras tú con urgencia, hermanos? ¿Con carga en tu corazón? ¿Cargado y preocupado por lo que está sucediendo? ¿O simplemente tú cuando llegas al Señor le dices, Padre, bendice este día? Nehemías, amados hermanos, dice la palabra en el versículo 4, dice que, veamos el versículo 3, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mi padre está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Esta es una de las oraciones más rápidas que encontramos en la Biblia. ¿Ustedes creen que Nehemías en aquel momento le dijo, un momentico, rey, dame un chalecito? Señor, ¿qué le digo al rey? ¿Qué le pido? No. El rey le dice, ¿qué pides? Y en ese momento dice que él oró. Eso fue una oración rápida en su corazón. Ahora, me encanta porque dice que oró y después habló. Qué diferente fueran nuestras vidas si nosotros oráramos
antes de hablar. Qué diferente fuera tu vida y la mía, qué diferente fuera incluso nuestras relaciones con otras personas si antes de hablar nosotros oráramos. Antes de hablar, antes de actuar, contáramos con Dios. Nehemías oró, y te voy a decir que en el libro de Nehemías hay 12 capítulos y en 11 de ellos hay referencia de Nehemías orando. Nehemías era un hombre de oración. Nehemías era un hombre de oración. Pero por otra parte, amados hermanos, la Biblia nos enseña a orar por algo bien importante, por oportunidades. Dios nos enseña a orar por oportunidades. A veces queremos que Dios haga todas las cosas. Queremos sentarnos y que Dios nos mande lo que le pedimos. Pero mira como dice el versículo 11 del capítulo 1. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Nehemías era el copero del rey. Era el hombre que cuando estaba el rey bebiendo, comiendo, no solamente probaba la copa, sino también probaba la comida. Cuando el rey estaba bebiendo, estaba en fiesta, cualquier momento, ahí estaba a su lado Nehemías. Era un hombre que podía llegar a ser un hombre de confianza, un hombre respetado. Y dice la palabra que Nehemías oró. Pero ¿para qué oró Nehemías? Por una oportunidad. Señor, dame gracia delante del rey. Yo no puedo. Mira lo que está sucediendo en mi pueblo. Mira lo que está pasando en tu iglesia. Mira la necesidad que hay en tu iglesia, Señor. Yo no puedo hacer nada. Yo no tengo los recursos, yo no tengo la capacidad. Pero yo estoy al servicio de uno que sí puede. Dame gracia delante de Él. Úsame para yo llegar a Él. Úsame para que las cosas se resuelvan a través de Él. Hoy queremos que Dios resuelva. Hoy queremos, hermano, de hecho, que las cosas se resuelvan solas. Pero Dios dice, no. Yo lo que te puedo dar la oportunidad para que tú crezcas. Yo quiero usarte. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú quieres que tu hijo sea un hombre o una mujer piadosos? ¿Tú quieres que tus hijos sean hombres y mujeres de Dios mañana? ¿Tú quieres que tus hijos caminen en integridad? Pues pídele a Dios oportunidad para tú enseñarle integridad y piedad en su corazón todos los días. Hoy queremos que nuestros hijos vayan solos al Señor. Queremos que nuestros hijos se conviertan solos, crezcan solos y los dejamos solos. No. Dios te los puso debajo de ti para que tú hicieras algo con ellos. Para que tú hagas algo con ellos. Pídele a Dios oportunidad. ¿Qué hizo Nehemías? Yo estoy en un lugar importante. Dame la oportunidad. Dame gracia delante de los ojos de ese hombre. Y en el momento adecuado, dame la palabra. Aquí lo que encontramos es un resumen pequeño de la oración de Nehemías. Pero ¿cómo sería la oración si usted se pudiera escuchar? A veces yo he pensado, ¿cómo sería esa oración? Usted se siente escuchar cómo era el clamor de Nehemías delante de Dios. Clamando por su pueblo, clamando por su iglesia, clamando por su familia en la fe, clamando para que Dios le diera gracia delante de este hombre. Amados hermanos, tenemos que orar, aprender a orar por oportunidades. Y las oportunidades que Dios te da a ti como hijo de Dios, que las sepas aprovechar para la gloria de Dios. ¿Sabes? Dice la palabra que Nehemías, después de 4 meses, no pudo aguantar más. Él estaba con su rostro cargado, porque era tanto el dolor que sentía por las condiciones del pueblo de Israel, que Nehemías estaba cargado y eso se reflejaba en el rostro. Se reflejaba en su rostro. Ahora, dice la palabra de Dios, dice, nunca había estado triste en la presencia del rey. Y el rey le dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Ciertamente, mis hermanos, nadie podía estar triste en la presencia del rey. Eso era algo que no era permitido. ¿Por qué razón? Ustedes saben que los gobernantes siempre quieren mantener una apariencia. Y todo el que está delante de mí debe estar
alegre. Debe estar feliz y contento. En mi reino no hay nadie triste. Usted, allá en Cuba, recuerdo que comenzaron hace unos años atrás, eso fue un periodo de tiempo, pero no pudieron seguir porque no había recursos, un plan que se llamaba Plan Fachada. ¿Qué es lo que era el Plan Fachada? Las casas que están al lado de las principales carreteras, había que al menos pintarle el frente. Pintarle el frente. Es decir, una fachada, es aparentar algo, aparentar que todo está bien, aparentar que no hay problema. Y eso es lo que había que hacer delante del rey. Usted tenía que estar siempre contento. Pero Nehemías no pudo aguantar más. Estaba cargado por la situación que estaba viviendo su pueblo. Y el rey le pregunta: ¿qué es lo que te está pasando? Porque nunca has estado triste y no estás enfermo. El rey era una persona bien inteligente. Ser el rey de Tajera no era cualquier tonto, no. Era una persona bien inteligente. Le dijo: ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuál es el problema? A lo que contesta Nehemías: ¿cómo no estará mi rostro triste cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y dice la palabra del Señor: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Hermanos, Dios tocó el corazón del rey. Dios tocó el corazón del hombre más poderoso en ese momento para concederle a Nehemías el reedificar los muros de Jerusalén. Hermano, dice la palabra: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Tú sabes cuáles son los límites que Dios tiene? Los que tú le pones. ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios por un motivo y estamos como que, pero Dios no lo va a hacer? Dice la palabra que si pedimos con fe, Dios le podemos decir a una montaña: échate al mar, y ella se echará, porque para Dios no hay nada imposible. En cierta ocasión, una ancianita muy religiosa, muy creyente, ella tenía una montaña delante de su casa y se puso a orar: Señor, tú dices en tu palabra que si pedimos con fe, podemos decirle a un monte que se eche al mar y se echará. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero que esa montaña se eche al mar. Cerró la puerta de su casa, se acostó a dormir. Al otro día se levanta corriendo, va, abre la ventana y ahí estaba la montaña. Y dice la viejita: yo sabía que tú no la ibas a quitar nada. Pero cuenta la historia que había un orfanato donde había niños cristianos. Allí se ve un orfanato cristiano. Usted sabe que en el pasado quienes comenzaron todos estos ministerios eran cristianos. Y este orfanato estaba ocupado en un lugar que quedaba cerca del mar, pero lo que evitaba que se viera el mar era una montaña que había, una loma que había. Y los niños anhelaban ver el mar. Y alguien le dijo: bueno, dice la palabra que si oramos, Dios lo puede hacer. Y dice que todos los días los niños oraban: Señor, tú sabes que quisiéramos ver el mar. Tú puedes quitar la montaña. Señor, tú sabes que quisiéramos ver el mar. Tú puedes quitar la montaña. Y un día tuvieron que construir una carretera. Y precisamente la carretera tenía que pasar, ¿por dónde? Por donde estaba aquella montaña. Y tumbaron aquella montaña, la quitaron completica para tirar aquella carretera y arreglar el camino. ¿Y qué pasó? Que los niños pudieron ver el mar. Amados hermanos, dice la palabra que el que pide, pida con fe, creyendo. Nehemías se tiró de la rodilla delante del Señor en oración. Hoy vemos aquí reflejado su oración. Pero hermano, eso no fue algo que Nehemías hizo delante de todo el mundo. Es algo que Nehemías hizo en su aposento. Él terminaba de trabajar y iba y se tiraba a orar. No importa si estaba cansado, se tiraba a orar. Y tú sabes lo que dice la palabra: ora a tu Padre que está en lo secreto. Pídele a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te oye en lo secreto te va a recompensar en público. Tu Padre que ve en lo secreto
va a recompensarte delante de todo el mundo. Y eso fue lo que hizo con Nehemías. Nehemías estaba orando, Nehemías estaba clamando, Nehemías arriesgó, porque no podía estar triste delante del rey, pero era tanta la carga que tenía. El rey, ¿tú sabes lo que podía haber dicho? Córtale la cabeza. Delante de mí no puedo ver nadie triste. Pero ¿cuál era la diferencia, hermano? Dios estaba en su vida y Dios, y en este caso, Nehemías lo entendió. Nehemías entendió que era el único, Dios era el único que podía hacer el milagro. Y miren, ¿qué pides? Hermano, que el hombre más poderoso del mundo en ese momento te pregunte, ¿qué pides? Dice la palabra que Nehemías le dijo: si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Ahora, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señale tiempo. Me gusta ver esto porque el rey le pregunta: ¿cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Por qué le pregunta por el viaje? Porque Nehemías había llegado a ser querido por el rey. El rey quería que regresara. No es como que ahora me dice Manuel: pastor, me hace falta irme para Pensilvania. Sí, pero te quedas por allá. No te quiero ver más. Quédate, porque yo te voy a estar caro. Pues vete para allá, pero no vengas más. No, en el caso de Nehemías, ¿cuándo virás? Porque yo te quiero aquí. Era una persona que había sido tan querida y tan respetada por el rey, que el rey le dijo: yo quiero que regreses. Pero mira qué interesante, porque cuando Dios da, dice la palabra que todo el que da de lo que le sobra, pero Dios da conforme a sus riquezas en gloria. ¿Entiende? Dios no da de lo que sobra. Dios dice que Él da conforme a sus riquezas en gloria. Y cuando Dios da, Dios bendice en abundancia. Dice la palabra que Nehemías le dijo al rey: yo quiero ir, pero yo no sé, yo te digo sinceramente, yo me hubiera quedado hasta ahí. Yo me voy y después voy en el camino a ver qué pasa y cómo me las arreglo. Pero Nehemías no. Nehemías sabía que Dios estaba allí, que Dios, la mano de Dios estaba con él. Como dice la palabra, la benéfica mano de Dios estaba en su vida. ¿Y sabe lo que hizo Nehemías? Me hace falta ir, pero me hace falta que me des cartas para ir y buscar la madera, me des carta para pasar. ¿Y tú sabes lo que hizo el rey? No hay problema. Ve, te voy a dar las cartas. Y junto con Nehemías le mandó la guardia real para que lo escoltara. Junto con él fue la guardia real para que lo escoltara y lo protegiera. Amado hermano, cuando Dios da abundantemente y sin reproche, dice la palabra del Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece. Cuando Dios bendice, todo lo demás se queda a un lado. Cuando la bendición de Jehová está presente, es lo más importante. Y Nehemías recibió esa bendición. Y Dios lo usó. Y Dios lo llevó. Y el próximo domingo vamos a hablar un poquitico más sobre este tema de levantémonos y edifiquemos. Pero todo empezó con un hombre que se tiró de rodillas. Todo empezó con un hombre que entendió que solamente la mano de Dios es la que puede obrar. Es solamente la mano de Dios la que nos puede llevar. Hermanos míos, Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Dios quiere hacer grandes cosas en este lugar. De hecho, yo te voy a decir, yo no creo que Dios nos quiera aquí 40 años más en este pedazo de basement. Yo no creo que Dios nos quiera aquí 40 años más. Yo creo que Dios tiene grandes cosas para esta iglesia. Pero es necesario que nos tiremos, oremos y busquemos oportunidades, porque Dios quiere hacer grandes cosas. Todos los avivamientos de la historia han comenzado cuando hombres y mujeres de Dios han tenido carga en su corazón y han venido delante de Dios en oración diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde tú quieres que yo vaya? Yo quiero servirte. Dios está contando contigo. Te voy a decir algo importante. No te creas cosas. Dios no te necesita. Dios no te necesita. Eres tú el que necesitas a Dios. Y te voy a decir algo más. Qué bendición saber que tú y yo podemos ser instrumentos en las manos del Dios Altísimo. Qué bendición saber
que tú y yo podemos ser útiles, como dice la palabra, siervos inútiles, porque lo que tenemos que hacer hacemos. Pero Dios quiere que tú pongas manos a la obra. Hermanos, ¿cuántas veces estamos con los brazos cruzados esperando que caiga la bendición? Hermano Emanuel ha estado buscando trabajo en estos días. ¿En cuántos lugares tú has aplicado, Manuel? Unos cuantos. ¿A cuántos lugares ha ido? ¿A otros cuantos más? ¿Ha aplicado por internet? ¿Ha aplicado? ¿Ha ido presente? ¿Por qué? Porque necesita el trabajo. Porque necesita. Hermanos, necesitamos aquí, nuestra obra necesita levantarse. Que Dios levante esta obra. No podemos esperar que las cosas caigan del cielo. Dios quiere obrar. Dios quiere obrar a través de ti, a través de mí. Y hoy podemos decir, ¿dónde están los Nehemías de Dios? ¿Dónde están? Y es hora de que tú y yo podamos decirle, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ser parte de lo que tú estás haciendo aquí. Yo quiero ser parte de lo que tú vas a hacer aquí. Qué precioso, allá en Cuba, Emanuel fue testigo. Dios nos permitió construir un templo para 500 personas. En el lugar que se construyó, es una catedral, ¿no? Podemos decirlo así. Pero mucha gente inconversa fue y apoyó en la construcción. Recuerdo cuando estábamos antes de construir, las personas se reían y decían, y algunos no querían que construyéramos porque decían, nunca van a terminar. Nunca lo van a terminar. Eso va a pasar igual que la iglesia católica. Una iglesia católica lleva como 50 años que la empezaron, pero no han terminado. Eso va a pasar lo mismo. Pero cuando vieron que en 3 años estábamos terminando, el día que hicimos la placa, la losa, o como le llaman aquí, la parte del techo inmensa, que eso falta muchísimas personas trabajando, porque ahí en Cuba las cosas son a mano. Inconversos del pueblo fueron allá. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos decían, pastor, me preguntaron, pastor, ¿puedo ir a ayudarle? Claro, todos son bienvenidos. Y algunos se me acercaban y decían, yo quiero poderle decir a mis hijos que yo puse mi granito de arena en esta construcción. Yo quiero decirle a mis hijos, inconversos, decían, yo quiero decirle a mis hijos que yo fui parte de lo que se construyó en esto tan precioso que se construyó aquí. Amados hermanos, ¿no quieres tú decirle a los que vienen luego, yo fui parte de lo que Dios hizo en este lugar? Yo fui parte de lo que Dios hizo acá. Necesitamos, hermanos, tirarnos delante del Señor. Necesitamos orar, aprovechar las oportunidades. Necesitamos arriesgarnos como lo hizo Nehemías. Porque si tú no te arriesgas, al final, el que no se arriesga no triunfa, no gana. Arriésgate por Cristo. Y dice la palabra que Cristo nunca te va a dejar avergonzado. Bendito sea tu nombre. Vamos a orar en esta hora. Cierra tus ojos conmigo. Padre del cielo, bendito sea tu nombre. En esta mañana venimos delante de tu presencia, agradecidos por tu palabra, Señor. Agradecidos por el desafío que tú pones delante de nosotros. Agradecidos, Señor, porque tú nunca nos has dejado en vergüenza. Agradecidos porque aunque somos nada, entendemos que en nuestra debilidad tú te glorificas. Y estamos rogando en esta mañana que tu Espíritu Santo esté tomando el control de nuestras vidas. Estamos rogando que tu Espíritu Santo esté poniendo en nuestros corazones esa carga, esa pasión por tu obra, por tu iglesia, esa carga por causa de lo que tú estás obrando, y nos ayudes a ser parte de esta preciosa obra. Levántanos, Señor. Levántanos, Señor. Sácanos de este basement y llévanos a un lugar más alto, no solamente física, sino también mentalmente, para tu gloria. Dios, entendemos que somos nada y que es imposible para nosotros. Entendemos, Padre amado, que nuestros recursos son más que limitados. Pero tú eres el Dios de toda gloria. Tuyo es el oro y la plata. Tú eres el que abres y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Restaura primeramente nuestras vidas espirituales y después levanta este templo para tu gloria y alabanza.
Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.